los últimos dos versículos, 24 y 25, que miraremos en esta mañana. Este es el último estudio que miraremos de Judas 24 y 25, la séptimo estudio que hemos, y con ese estudio terminamos esta carta que Jesucristo habla a través de su siervo Judas. Jesucristo, quien ha comprado esta iglesia con su sangre. Estas son las últimas palabras que le dará a estos hijos de Dios. Así que en estos dos últimos versículos vamos a ver que Dios nos enseña grandes promesas para nosotros y termina con una promesa maravillosa. Vean el versículo ahí, el versículo ahí 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios y nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vean la primera parte del versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Él nos va a guardar sin caer. Y es una palabra maravillosa. Una palabra que ha sido esperada por Judas para poder presentársela a los hijos de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios no van a caer, la pregunta es: ¿por qué algunos hijos e hijas de Dios caen en pecado? Porque aquí Dios nos muestra esta promesa maravillosa en ese versículo, de que ningún hijo de Dios va a caer. De que ningún hijo de Dios caerá en el pecado del cual ha sido librado, que caerá otra vez en la inmundicia del cual ha sido sacado, de la corrupción de este mundo del cual ha sido librado por la sangre de Cristo. Y no quiero que perdamos el contexto de lo que Judas le está diciendo a esta iglesia. Personas impías están dentro de la iglesia. Personas que viven bajo los impulsos de sus propios deseos sensuales, como dice el versículo 4, el versículo 7, el 16, el 19. Están ahí dentro de las reuniones de esa relación ágape, de esa fiesta ágape con su Dios, con su Cristo. Sin embargo, no han sido transformados por el Evangelio del Señor. No han dejado que el Espíritu de Dios convenza sus corazones de aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay una ilustración de parte de Dios para nosotros sus hijos, de cómo es que Dios guarda a sus hijos mientras estos estén dispuestos a escuchar a Dios y salir corriendo de la tentación. Salir corriendo de ese enredo, de esa situación que pudieran encontrarse. A lo mejor hay personas que pudieran decir: pues si yo soy súper maduro, soy fuerte. No creo que esto me pueda vencer. La pregunta es, una vez más, ¿cómo es que hijos de Dios, después de que viven un caminar, un fervor con Cristo, una firmeza con Jesús, caen en pecados que ni siquiera nos imaginamos? Cuando la promesa del Señor en el versículo 24 dice: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Es una promesa de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, ¿amén? La palabra de Dios se cumple. Así que, si Dios es poderoso y su palabra se cumple, ¿por qué hijos de Dios caen? En Efesios 3 hay algunas promesas que no solamente es la única que Judas presenta. En Efesios 3, 20 y 21
Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo a esa iglesia de Éfeso. Dios no solamente es poderoso para guardar a sus hijos sin caída, sino también es poderoso para poder hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántas veces nosotros les pedimos, le decimos oraciones muy a la ligera? Tan solo le pido, Señor. Cuando escucho a alguien orar así, digo, wow, desde esa oración está limitando a Dios. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, amén. Él es poderoso. Y no solamente guardará a los hijos de Dios sin caída, sino también Él va a contestar mucho más abundantemente lo que entendemos o comprendemos o pedimos. Creo que como hijos de Dios nosotros nos limitamos a nosotros mismos al no creerle a Dios. De que Dios puede hacer mucho más abundantemente lo que Él puede hacer. Y Él ha prometido librarnos de la tentación que pudieran venir a esta vida. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Otra promesa más. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No dice en qué he creído, sino a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengan en cuenta que Pablo era la última carta que escribía. Pablo va a morir ya por Cristo. Dice, sé que Dios tiene un plan aún en medio de esta situación por la que voy a pasar. Y pongan atención en lo siguiente, escuchen por favor. No es cuánto conoces un hijo de Dios, sino en quién ha creído. Y hemos creído en un Dios poderoso, amén. En un Dios que tiene todo poder, aún para guardarnos, para guardar nuestro depósito para aquel día. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿En quién han creído ustedes? Cristo Jesús, amén. Cristo Jesús nuestro Señor. En Hebreos 2:18 también da otra promesa más. Igual que Judas. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra promesa de que Él es poderoso para poder ayudar a aquellos que son tentados. Porque de la misma manera en que nosotros somos tentados, también Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Sin caer en pecado. Así que Él nos entiende claramente cuando pasamos a través de alguna tentación. Dios cumple lo que promete. En otras palabras, sus promesas son un cheque en blanco al portador para aquellos que hemos confiado en sus promesas. Amén. Romanos 4, 20 al 21 también nos da otra promesa más. Y da esa promesa a aquellos que creen en Él, de que Él cumplirá sus promesas. Dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, tampoco dudó, refiriéndose a Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios cumple lo que promete.
Abraham tenía casi 100 años. Sara, de igual, ya era de edad avanzada. Pero Dios les había prometido que de ellos tendría una descendencia que sería como las estrellas del firmamento. Muchas su descendencia, y aquí estamos nosotros. Hemos creído igual que Abraham. Sin ver a Dios, creímos en Dios. Creemos en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. En un Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz. Daniel, el capítulo 3, este profeta escribe sobre sus amigos y les dice en el capítulo 3, versículo 17, «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará». Él lo ha prometido. Él ha prometido que los hijos de Dios serán librados. Y Dios libró de la mano de Nabucodonosor y ese fuego ardiente a Ananías, Misael y Azarías. Dios los libró. Y aún así, si aún así no fuera, dicen ellos, si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar ante nadie más que ante Dios. Pero ellos creyeron en Dios. Ellos creyeron en Dios y sus palabras hacia Nabucodonosor fueron: no importa qué tan caliente pudiera encenderse ese horno, Dios es poderoso para librarnos. ¿No es maravilloso de que Dios nos ha librado del mayor fuego del infierno solamente por haber creído en Cristo Jesús por su gracia? Eso es algo maravilloso. Dios es poderoso. Es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos. Dios es poderoso para guardarnos en cualquier lugar donde Él nos haya puesto. Y si es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, y si podemos confiar en lo que Él ha prometido, que Él va a cumplir. Y si Dios dice que cuando le devolvemos algo al Señor, también Él lo hará. Vean lo que dice también en 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 7 al 8, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, es una promesa, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta es una de las áreas donde los hijos de Dios pudiéramos fallar más frecuente. Apartar algo para Él, creerle a Él, para el uso de seguir proclamándolo a Él y su palabra. Pero debemos de hacerlo con alegría. Y dice, y no va a fallar lo que Dios pondrá en sus manos. Es una promesa del Señor. Ahora, la pregunta es, una vez más, ¿por qué entonces los hijos de Dios caen en pecado si Dios poderosamente prometió que nos guardaría? ¿Por qué entonces los hijos de Dios no le creemos ciertas cosas que decimos creer? Creo que este libro de libros nos da la respuesta. Y el mejor comentario es la misma Biblia. En 2 de Reyes, capítulo 14, hay una historia muy interesante que quiero que vayan junto conmigo. 2 de Reyes, capítulo 14, nos relata una historia de por qué los hijos de Dios caen. Tomen en cuenta que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hay principios, leyes espirituales que no fallan. Leyes espirituales inquebrantables. Y una de ellas es que Dios prometió que los hijos de Dios no caerían. Que Dios proveería para aquellos que le devolvían algo a Él con alegría. Que Él guardaría nuestro depósito.
Él prometió todo esto. Así que Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento nos da ejemplos de vidas de hijos de Dios que no le creyeron a Dios. Ejemplos claros de vidas iguales que las de ustedes y yo, de hijos que no le creyeron a Dios. En Segunda de Reyes nos relata la siguiente historia sobre el rey de Judá, Amasías, pero también el rey de Israel, Joás. Siendo el mismo pueblo que Dios había escogido, unos en el sur, otros en el norte. Amasías había tenido una gran victoria sobre 10,000 edomitas. Así que le envió un WhatsApp a Joás y le dijo: Joás, ven para que nos veamos las caras. Había venido de una gran victoria. Venía de una gran victoria. Había derrotado a los edomitas. Y le dice: Joás, ven para ver si eres muy bueno para pelear. Le dice a Joás. Y lo que hace es impresionante. Allí en el versículo 1, en el versículo 8, le dice: ven y veámonos si eres muy bueno para pelear. Ven para que nos veamos las caras, es lo que quiere decir. Allí en Segunda de Reyes 14. Pero Joás le responde lo siguiente en los versículos 9 y 10. Le responde lo siguiente: el rey del norte, de las 10 tribus, Joás, le responde a Amasías lo siguiente: el cardo que está en el Líbano. Envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. En otras palabras, le está diciendo: eres una rama seca, le está diciendo a Amasías. Joás le está diciendo a Amasías: eres simplemente una hierba de espinos seca. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha, ¿qué dice?, envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? ¡Wow! Una gran victoria. Alguien dijo que después de una gran victoria puede venir una gran derrota. Amasías pensó que la victoria la había obtenido él. Amasías pensó que la victoria la había tenido él por sus habilidades, su fuerza, su ejército. La victoria se la había dado Dios. ¿Y cuántas veces pensamos que las victorias que tenemos las obtuvimos por nuestras propias fuerzas? Así que Dios le usa a Joás para decirle: no vengas a pelear. No entres en batallas que no te pertenecen. Pero vean lo que hace. De hecho, el versículo 3 de ahí de Segunda de Reyes, el versículo 3 le dice que Amasías hizo lo correcto delante de Dios, pero no tuvo un corazón como el de David su padre. David siempre confió en Dios. Siempre confió en Dios. Pero Amasías está confiando ¿en quién? No en Dios, está confiando en sí mismo. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. No hay un peligro más grande cuando un hijo de Dios se cree fuerte en sus propias fuerzas. Nuestra fuerza es Cristo Jesús. Nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Nuestra protección es Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando viene de obtener la victoria Amasías, en otras palabras, lo que le dice Amasías a Joás: ven y vamos a ver de cuál masa salen más tamales.
Ven y veamos qué tan bueno eres para pelear, Joás. Yo soy fuerte. Ese orgullo, esa autosuficiencia, esa autodeterminación. Yo tengo habilidades mejores, lo he ensayado muy bien. Esa actitud de arrogancia de Amasías no se dio cuenta de que como hijo de Dios, Dios lo había guardado y Dios promete lo que Él dice, que Él nos guardará sin caída. Pero vemos los pasos y vamos a ver 4 pasos que Amasías da hacia la derrota. 4 pasos que Amasías da hacia la derrota. Amasías en el versículo 10 es advertido por Dios a través de Joás. Pero en el versículo 11 dice que Amasías no escuchó. Y Amasías fue derrotado y fue a Bet-Semes. Fue en ese lugar donde fue derrotado Amasías. Había tenido una gran victoria sobre los edomitas, pero su fortaleza no era él. ¿Quién era su fortaleza? Dios. Dios es el que es nuestra fortaleza. Nuestra relación íntima con Él cada mañana, cada día, durante el día, es nuestra fortaleza. Dios es poderoso para guardar sin caída. Entonces, ¿por qué Amasías cayó? Quiero que veamos 4 aspectos. 4 aspectos en estos versículos de Segunda de Reyes 14. Número 1, el versículo 11 dice que Amasías no escuchó. Que Amasías no escuchó. Amasías no escuchó a Dios hablarle a través de Joás. Hay personas que dicen, a mí que Dios me hable. Y Dios le habla a través de alguien. Pero no escucha. No, a mí que Dios me hable. Y Dios manda a alguien más y no lo escucha. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Así que si su palabra nos dice que un hijo de Dios, Dios ha prometido que no caerá, su palabra es veraz, amén. Es veraz. Así que número 1, Amasías no escuchó. No escuchó la advertencia. Es como cuando a alguien Dios le habla, Dios usa a un padre para hablarle a un hijo, no vayas a ese lugar. Ten cuidado en ese lugar. No pasa nada. Estamos en el 2024, papá. No sucede nada. Dios usa a los padres, amén. Y en ocasiones también Dios usa a los hijos para hablarle a los padres. Dios usa. Así que él se autodeterminó. Amasías creyó que era invencible después de haber tenido una gran victoria. Creyó que era su autodeterminación la que le daba las victorias. En otras palabras, créelo, decláralo y sucederá. Algo así como las filosofías falsas del movimiento de la prosperidad que se han introducido incluso en hijos de Dios. Decláralo. Propóntelo y lo lograrás. Es Cristo la victoria. Lejos esté de nosotros pensar que somos nosotros. Es Cristo la victoria. Así que Amasías olvidó que era Dios quien le había dado la victoria. Amasías no cayó en una derrota. Amasías fue hacia la derrota. Dio pasos hacia la derrota. Fue advertido, pero no escuchó. ¿Qué de tu vida? ¿Cuántas veces Dios a lo mejor te ha hablado?
y has caído en descréditos, en tormentas abrumadoras por no escuchar a Dios. Quizá a lo mejor pensaste que tus planes eran mejores que los de Dios, que tu propósito era más grande que el de Dios. Si vas y no has escuchado y no has aprendido a escuchar, entonces es el primer paso hacia la derrota. Número 2, no solamente no escuchó a Amasías. Vean el versículo 13. Vean lo que dice el versículo 13. Sus muros, sus defensas fueron derribadas. Sus muros quedaron por los suelos. Los muros que debían haber sido la protección ahora están destruidos. Vean lo que dice: ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues y quédate en casa. ¿Por qué te metes en este mal?, le dice. Versículo 13 dice que sus muros fueron ¿qué? Destruidos. No solamente no escuchó. El lugar de protección fue destruido. Fue destruido. No solamente dio los pasos hacia la derrota, ahora lo que debía de protegerlo está destruido. Es como la historia de la rana, de una rana, si la echan en agua caliente, en agua hirviendo, la rana en cuanto siente el agua salta y se salva. Pero si la ponen en una olla con agua fría y le prenden y se va calentando poco a poco el agua hasta que hierve, la rana ni siquiera se da a dar cuenta que va a quedar cocida. De igual forma, ¿cuántos hijos de Dios se habrán involucrado en luchas, en batallas que nunca debieron haber entrado? Pensaron que las batallas que tuvieron antes eran sus propias victorias. No, esto no es nada. No pasa nada. Así que comienzan a dar los pasos hacia la derrota, cuando Dios ha prometido que un hijo de Dios no caerá. Sus defensas fueron rotas, han sido destruidas. Y número 3, no solamente no escuchó, sus defensas fueron rotas. Vean el versículo 14. El versículo 14 dice que sus tesoros fueron saqueados. Sus tesoros fueron saqueados. Josías destruyó los muros de la ciudad. Y no porque él quisiera destruirlos, porque Amasías lo invitó a que los destruyera. Queridos hermanos, escuchen por favor pongan atención. Especialmente los varones que están en su hogar. Escuchen, varones que están aquí, y pongan atención. No importa cuántas habilidades tengas. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, cuando un varón de la casa deja de orar, de interceder por su esposa y por sus hijos, va a permitir que el enemigo venga y tome tesoros de su hogar que nunca más serán recobrados. Y hay hijos de Dios que están en derrotas terribles. Pero ¿cómo si tengo tanto tiempo de cristiano? ¿Cómo si yo hice esto, si leía la Biblia? Sí, pero no ora por su familia. No pasa tiempo con Dios. Dios es la protección. No es una ciudad. No es un lugar. No es ni siquiera la casa donde está su protección. La protección es Dios. El hogar no lo forma usted, el hogar lo forma Cristo en usted a través de su familia. Él es el hogar, Él es nuestro hogar.
No hay tiempo para orar. Y entonces los muros quedan desprotegidos. En cuanto se sube a su vehículo, lo primero que agarra es echarle oh, wow, qué bueno que tengo ese buen vehículo, y anda inmediatamente. Su protección es Cristo. El poder agachar y decir: Señor, aquí voy de nuevo. Dependo de usted, Señor. Voy hacia mi trabajo, Señor, dependo de usted, mi Cristo. Su protección es usted, mi Padre. Usted es la bendición que yo necesito. Tesoros que jamás recuperaría Amasías ahora han sido quitados de Judá. Y esos tesoros pudieran ser salud, pudiera ser, jóvenes, escuchen esto, pudiera ser inocencia. Cuando se permite y se camina hacia el pecado, hacia hacer algo, hacia ver algo que no debían de ver, hacia decir algo que no debían de hacer, hacia ir a lugares que no deberían de estar. Y de repente la inocencia ya no está ahí. La santidad ya no está ahí. Y ciertamente Dios perdona, amén. Pero esos tesoros que el enemigo ahora ha saqueado, ya no están ahí. Esos tesoros de la gracia de Dios se han perdido para siempre. Dios había prometido guardarlos sin caída. Y número 4, no solamente Amasías no escuchó, sus defensas fueron rotas, sus tesoros fueron saqueados. Pero también el versículo 14, vean la segunda parte. Ahí en el versículo 14 de Reyes. Sus hijos quedaron aprisionados por no escuchar. Dios había hecho libre al pueblo de Israel de Egipto. Libre para adorarle, amén. Hemos sido libres del pecado, libres del enemigo para poder adorarle. Hemos sido libres de las garras de Satanás y de sus demonios para poder vivir una vida de adoración para nuestro Dios. Pero hay hijos de Dios que no pueden adorar a Dios. Tesoros que fueron perdidos y ahora hijos. Dice la palabra del Señor que cuando alguien no escucha a Dios, sus hijos, escuchen esto, quedarán atados, quedarán de alguna manera llevados por los mismos pecados sobre los primera, tercera, cuarta generación de los que aborrecen a Dios, de los que no creen a Dios. Quedaron atados, igual que Sansón, ¿recuerdan? Cuando jugaba con el pecado, empezó a caminar hacia el pecado. No me pasa nada, rompo fácil esas ligaduras. Y venían y ¡pum!, rompía fácil las ligaduras. No me pasó nada, wow. Así son muchos de los hijos de Dios. No pasa nada, ¿te fijaste? Una cervecita no sucede nada. Después, si una no me hizo nada, 2 menos. Y de repente, igual que Sansón, cuando va a querer librarse, dice que cuando quiso librarse, dice que lo ataron, he aquí los filisteos, y quiso
librarse y ya no pudo. Quedó atado y confinado a un solo lugar y ciego. Los hijos de Dios, Dios ha prometido que los guardará sin caída, mientras los hijos de Dios no caminen hacia el pecado. Mientras los hijos de Dios no busquen el deleite de lo cual Dios nos ha librado, del pecado, de lo cual nos tenía separados de Dios, ahora nos tiene en una paz completa a través de Cristo Jesús. A lo mejor dirán, pastor, por favor, ¿cómo cree que yo como un hijo de Dios puedo caer? Hay cosas que a mí no me afectan. Ya tengo muchos años en el Evangelio. Yo puedo ir a lugares donde se da un poco de libertad para diversión sin caer. No problema para mí. Y a lo mejor igual que Sansón, la primera vez no pasa nada. O parece que no pasa nada. Pastor, por favor, yo puedo tomar un poco de licor de una manera social. Últimamente ya soy adulto. O quizá pueda decir, a mí no me gusta que me digan qué debo de hacer y qué no debo de hacer, a dónde no debo de ir y a dónde debo de ir. O quizá a lo mejor diga, yo soy fuerte, yo puedo controlar esta situación. O quizá quiero decirles esto y terminar con lo siguiente. Quizá ya hayas caminado hacia el pecado y estés en todas estas dificultades que hemos mencionado. Y a lo mejor digas, cómo no escuché esta predicación antes de haber no oído? Antes de que mis muros fueron destruidos, mi protección que era Cristo fue destruida. De que mis tesoros en la gracia de Dios que Dios me mostró fueron saqueados de mi vida. De que aún como hijo de Dios quedé aprisionado por cadenas que antes, de las cuales era libre, de las cuales Cristo me había hecho libre. Que ahora que he caído. Quiero que veamos el versículo 24 de nuevo. Vean lo que dice. Porque ese versículo 24 está dividido en dos aspectos. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Y qué dice enseguida? Y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Con qué? Con alegría. Quiero que veamos este versículo. Es una promesa de Dios que Él guardará a sus hijos mientras sigan caminando con Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús. De que no caerán, de que Dios prometerá lo que Él dice en su palabra que hará si nosotros le creemos a Él. Pero aún así, si cayera, aún si ha caído, muchos pasos se dan para poder alejarse de Dios. Pero solo uno se toma para volver a Dios. Se llama arrepentimiento. Se llama y le dice, Señor, aquí estoy de nuevo. Le he fallado, Dios. Perdóneme, ayúdeme. Y entonces un día en el cielo, así como dice, lo presentará Cristo delante de su Padre y delante de ese lugar perfecto que es el cielo. Y le dirá, lo presentará sin mancha delante de su gloria. ¿Con qué? Con alegría. ¡Wow! ¡Qué promesas! Y qué maravilloso como termina Judas.
cuando estés en su presencia, cuando esté en la presencia del Señor, Él va a decir allá sobre nuestra vida, nos dirá: no encuentro falta en Jorge. Eso es algo maravilloso. No encuentro ni una falta en mi hijo. No encuentro ninguna falta en mi hija. De hecho, no recuerdo algo malo que haya hecho él. Cuando estuve en la cruz, me dio amnesia. Ya no recuerdo nada de lo que él hizo. Gloria a Dios por Cristo. Él ha prometido que no caeremos. Él ha prometido que proveerá. Él ha prometido que protegerá. Él ha prometido que es poderoso para guardar nuestro depósito, aún por cualquier tentación que pudiera venir. Y cuando le creemos, le decimos: Señor, usted lo prometió. Aquí estoy caminando otra vez con usted, confiando en usted, esperando en usted. Un día a la vez camino con usted. Un día a la vez, Señor. Amén.